De paso para agradecer a UK por la invitación y a Marco, que fue la persona que me contactó, y espero que esta charla que tenemos el día de hoy les sea de muchísima utilidad. Quisiera empezar conociendo un poquito, si me pudieran hablar, si tienen algún conocimiento sobre lo que es el arbitraje, ¿verdad? Porque en la sociedad costarricense, lamentablemente, cuando hablamos de arbitraje, a las personas lo que se les viene a la cabeza es el fútbol, ¿verdad? Y es lo primero que te van a comentar. Y no es para menos, digamos, vivimos en un país en el que se nos ha arraigado la sede judicial muchísimo, ¿verdad? Y desconocemos que existen otros medios de resolución alternativa de conflictos a los cuales también tenemos derecho para poder acudir en caso de que tengamos alguna disputa, por así decirlo. Entonces, si alguno quiere comentarme, si tienen conocimiento más o menos de qué es el derecho, en qué consiste el derecho, perdón, el arbitraje. Muy buenas noches. Bueno, siempre mi conocimiento he tenido que el arbitraje es una oportunidad de conciliación. Es una oportunidad que tienen ambas partes en poder resarcir sus diferencias a modo de que haya una tercera persona imparcial que nos determine a nosotros, en tal caso, cuál sería un arreglo previo a acudir ante las instancias judiciales o legales. Esto en vista si ambas partes están de acuerdo a conciliar en virtud de algún determinado problema o hecho. Eso es lo que tengo entendido, no sé si me equivoco. No, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona quiere hacer algún comentario al respecto? No. Bueno, entonces le preparé una pequeña presentación en PowerPoint con los temas que creo que son más relevantes. Al final de que haga la pasión, vamos a estar viendo lo que son evacuar las dudas que tengan al respecto. Y entonces, Marco, doy por iniciada la presentación. ¿Ver ahí la presentación? Sí, señora, es correcto. Perfecto. La vemos, al menos yo la veo. Sí, perfecto. 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 Muchísimas gracias entonces. Bueno, voy a empezar por un tema que no es nada desconocido para nosotros, y es que los tribunales y el sistema judicial se encuentra totalmente colapsado, ¿verdad? En Costa Rica. Afortunadamente, desde hace varios años contamos con la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Paz Social, y esto nos abre un abanico de posibilidades para no solamente ir a la vía judicial, sino tener más opciones, como lo son la mediación, la conciliación y, en el caso que nos ocupa hoy, el tema del arbitraje. En Costa Rica existen muchos centros especializados de arbitraje, los cuales el propio Estado fomenta por medio de diferentes instituciones. Existen varios centros, como por ejemplo el del Colegio de Abogados, el del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que también tienen un centro, la Cámara de Comercio, entre otros, por nombrar algunos. Estas instituciones forman parte de la DINARRAC, que es la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos, que es parte del Ministerio de Justicia y de Paz. A nosotros el arbitraje se nos ha concedido como un derecho por medio de la Constitución Política, que en el artículo 43 nos indica que toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo un litigio pendiente. Por otra parte,
La Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social nos dice en el artículo 1 que todos los costarricenses tenemos el derecho a la educación para la paz. Y su artículo 2 nos indica que toda persona tiene derecho a recurrir al diálogo, a la negociación, a la mediación, a la conciliación, al arbitraje y a otras técnicas para solucionar las diferencias de índole patrimonial. Ahora bien, ¿qué es el arbitraje? Bueno, el arbitraje es un proceso no judicial mediante el cual las partes someten voluntariamente, esto es muy importante, tiene que ver autonomía de la voluntad, su controversia a la decisión de un árbitro o un tribunal arbitral, quien toma una decisión de acatamiento obligatorio para las partes. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el arbitraje con referencia a un proceso judicial normal? Y bueno, la principal es la flexibilidad, ya que las partes pueden controlar aspectos importantes del procedimiento, tiene menos formalidad que un proceso normal y pueden coordinar esfuerzos que les sean, que puedan adaptar a las necesidades de su proceso. Ahora, el profesionalismo, esta es otra ventaja muy importante, porque los árbitros nombrados son específicamente para ese caso. Esto permite que el árbitro tenga cierta especialización en la materia del conflicto. La confidencialidad también es muy importante, ya que la información delicada que puedan tener las partes tienen la certera seguridad de que es privada. Solamente las partes pueden tener acceso al expediente en el caso arbitral. Es muy efectiva, ya que un laudo arbitral, vamos a ver qué es el laudo más adelante, tiene la misma validez de una resolución, ya se me fue la palabra, de una sentencia en la vía judicial. Es vinculante, tiene efecto de cosa juzgada material, igual que en una sentencia en la sede judicial. Es más rápido que un proceso judicial normal. Vamos a ver, para ponerles un ejemplo, un proceso contencioso administrativo ordinario en este momento está tardando para resolverse aproximadamente 7 años. Mientras que en el proceso arbitral tenemos la facilidad o la ventaja de que el arbitraje se va a resolver en un periodo que ronda aproximadamente de los 6 meses a 1 año. Ahora, la economía. El hecho de que el proceso arbitral sea en una única instancia hace que sea más económico. Aparte de que sea más económico, tiene la ventaja de que no permite que la relación comercial se dañe tanto como en un proceso judicial que es tan desgastante para ambas partes. Es voluntario, eso es primordial. Ambas partes tienen que estar de acuerdo en someter su conflicto a un proceso arbitral. Y esto también, cuando manifiestan su voluntad, están manifestando la disposición que tienen para, con rapidez y de buena manera, resolver el conflicto. La existencia de una cláusula compromisoria es vital, ya que una de las ventajas es que una vez que se firma la cláusula arbitral, las personas o las partes están renunciando a ver el conflicto en la vía judicial para abrir paso al proceso arbitral. Ahora, la inmediación. Me parece a mí personalmente que es una de las ventajas más importantes, ya que el contacto entre las partes y los árbitros es directo, lo que permite una comunicación más eficiente y más asertiva, por así decirlo. Aparte de esto, en la inmediación tenemos también que, por ejemplo, en un proceso judicial, el juez que conoce en primera instancia no es el mismo que termina resolviendo. En cambio, en el proceso arbitral, el árbitro, es el mismo que recibe el caso y que da la resolución que viene siendo el laudo al final del proceso. Es la misma persona que conoce durante todo el proceso de la situación y el conflicto. Ahora, ¿qué tipo de controversias pueden someterse a un proceso arbitral? Las controversias de índole patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes. Por ponerles un ejemplo, ¿qué quiere decir esto de pendientes o no ante los tribunales comunes?
Si estamos en un proceso judicial por un incumplimiento contractual, pero en ese contrato está incluida la cláusula arbitral, el juez no se ha percatado, una de las partes quiere que ese proceso se vea en un arbitraje y no que siga en vía judicial, entonces esa parte puede decirle al juez, bueno, usted es incompetente para ver sobre este caso. El juez tiene que declararse incompetente y en virtud de la cláusula que está en ese contrato, tienen que irse a ver la disputa por medio de un proceso arbitral. Ahora, ¿qué controversias no pueden verse en un proceso arbitral donde medien los delitos penales? O, por ejemplo, también en los derechos laborales. Creo que me brinqué algo. Ok. ¿Cuándo una controversia puede resolverse por medio de un proceso arbitral? Hay dos opciones. Puede ser cuando previamente las partes lo hayan convenido por escrito en el contrato principal y en virtud del incumplimiento contractual, o posteriormente a que haya ocurrido el conflicto, ambas partes acuerden por escrito, siempre por escrito, que quieren dirimir su conflicto por medio de un proceso arbitral. Entonces, puede ser por medio de la cláusula arbitral en el contrato anteriormente o por acuerdo de las partes. Ese acuerdo siempre tiene que ser por escrito. Ahora bien, el acuerdo o la cláusula arbitral. ¿Qué es? Es el acuerdo de las voluntades agregado a un contrato en el cual las partes se obligan a confiar a decisión arbitral aquellas eventuales disputas que pueden surgir en el futuro con motivo del contrato que los vincula. Como les dije anteriormente, esta cláusula debe constar por escrito y por voluntad de las partes. Ahora, las partes pueden establecer los términos y contratos que van a regir el arbitraje. ¿A qué me refiero con esto? En la cláusula arbitral podemos incorporar el centro de mediación, conciliación y arbitraje de nuestra preferencia que queremos en el cual sea administrado el proceso, también el reglamento por el cual se va a regir, que es, digamos, si tienen un centro específico, ya ese centro tiene su reglamento, entonces sería ese mismo reglamento, y también podrían incluir en la cláusula, si quieren, que el conflicto lo vea un tribunal unipersonal o colegiado, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los procesos arbitrales pueden ser de dos tipos. Los arbitrajes institucionales, que son los que las partes acuerdan que sean administrados por un centro especializado. Esto tiene muchas ventajas. Una de ellas es que ya los centros especializados cuentan con una lista de árbitros y esa lista tiene la hoja de vida de todos los árbitros. Entonces ustedes pueden escoger su especialización, pueden ver la experiencia que tiene la persona y pueden hacer una mejor elección teniendo un abanico de posibilidades tan grandes. Por otra parte, también ya ellos cuentan con sus reglamentos, como les digo, tienen un procedimiento ya establecido, aparte de que cuentan con salas especializadas para este tipo de actividades, ¿verdad? Por otra parte, el arbitraje ad hoc es en el que las partes y los árbitros van guiando el procedimiento sin la asistencia de un centro arbitral. ¿Cuándo se recomienda que se haga uno o se haga el otro? Bueno, por lo general, siempre se recomienda el institucional porque tiene muchísimas facilidades. Sin embargo, a veces hay condiciones en cada caso determinado o información muy sensible que las partes quieren que tenga el menos conocimiento de personas ajenas posible. Entonces, en ese caso se recomienda el arbitraje ad hoc. Ahora bien, en el proceso arbitral no existe la figura del juez, existe la figura del árbitro. Este árbitro es una persona totalmente imparcial y ajena al conflicto y a las partes. Es el tercero neutral que resuelve el conflicto entre ellas. Existen dos tipos de árbitro, el árbitro de derecho y el árbitro de equidad.
El árbitro de derecho debe ser obligatoriamente un abogado y debe resolver apegado a la ley. Debe ver que se cumpla el debido proceso, los plazos, los términos y que todo se haga de acuerdo al debido proceso. Ahora, está también el de equidad, que no necesariamente debe ser abogado. Este resuelve de acuerdo a principios y valores de justicia, equidad y conciencia. El hecho que resuelva basado en valores y principios no quiere decir que no tenga su resolución la misma que la del árbitro de derecho. Tienen exactamente la misma validez. Ahora bien, el tribunal arbitral, las partes lo pueden decidir en la cláusula arbitral, como les dije anteriormente, y puede ser un tribunal unipersonal, que es un solo árbitro que acuerdan ambas partes. ¿Cómo logran llegar a ese acuerdo? Bueno, cada una de las partes le propone a la otra parte una persona, le muestra su hoja de vida, su experiencia y demás, y entre los dos deben tomar un acuerdo de cuál de las dos personas que ellos proponen es la persona correcta para llevar su caso. Desde que se hace digamos, desde que se proponen, tienen 15 días para ponerse de acuerdo. Si a los 15 días esas personas no se han puesto de acuerdo, pueden acudir a la Secretaría General de la Contraloría. No, perdón, regálenme un segundito. Ya se me fue esto. A la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, perdón, y ellos les van a nombrar el árbitro. También puede ser que si están en un arbitraje institucional, el mismo centro que los está guiando puede ser el nombramiento de dicho árbitro. Ahora bien, el tribunal también puede ser colegiado, el cual está integrado por 3 o más miembros. Esto siempre tiene que ser un número impar. ¿Y cómo se escoge ese tribunal colegiado? Cada una de las partes escoge a un árbitro. Y esos árbitros, 2 árbitros ya nombrados, nombran al tercer árbitro, quien va a ejercer el cargo de presidente dentro del tribunal. Y ese va a ser el que va a guiar el proceso. Si las partes no llegan a un acuerdo en el número de árbitros o no está estipulado en la cláusula arbitral, por la ley RAC, siempre el tribunal se integrará con 3 árbitros. Ahora, el procedimiento, las partes lo pueden escoger libremente, siempre que se respeten, ¿verdad?, los principios del debido proceso, del derecho a la defensa, de contradicción. A falta de acuerdo, lo dirige el tribunal en su sujeción a la ley RAC, o bien también están facultados para que puedan adaptar algún reglamento o procedimiento de algún centro especializado del cual ellos ya tengan conocimiento o hayan trabajado con él. Por lo general, el procedimiento siempre inicia con el requerimiento de las partes, el nombramiento de los árbitros. Los árbitros, cuando los nombran, tienen que aceptar los cargos. Una vez instalado el tribunal, se hace la demanda, la contestación de la demanda, las réplicas, se evacúan las pruebas, ahí está la audiencia preliminar y por último tenemos el laudo. El laudo viene siendo la sentencia en la sede judicial. Es la resolución arbitral que resuelve el conflicto entre las partes. Es dictado por mayoría de votos. ¿Qué pasa si por determinada situación no se cuenta con mayoría de votos? Bueno, pues el presidente ejerce un doble voto y es quien tiene la última palabra. Se dicta por escrito, es definitivo, es equivalente a la sentencia, tiene fuerza vinculante entre las partes, deben cumplirlo sin demora. Ante el laudo no existe un recurso de apelación, lo que hay es un recurso de revisión ante el mismo tribunal o de nulidad ante la sala primera, que es la encargada de ver la materia arbitral. El laudo debe contener, vamos a ver, el laudo es un resumen de todo el proceso, debe contener la información de las partes, la relación de hechos, las pretensiones. Debe también ahí estipularse lo que se resolvió en cuanto a las costas y demás. ¿Por qué? Porque si no llegan a un acuerdo, digamos, si una de las partes no quiere cumplir con lo estipulado en el laudo, se puede enviar a la vía judicial
para que sea ejecutado, o sea, que sea obligado a cumplirlo. Y si esto pasa, el juez que vaya a ejecutar el laudo tiene que tener certeza de todo lo ahí estipulado, ¿verdad? Entonces termina siendo un resumen de todo el proceso. Ahora, por acá, yo me tomé el atrevimiento, no ningún atrevimiento, quería compartirles un ejemplo de cláusula arbitral y lo que ustedes pueden pactar en él. Entonces se los voy a leer textualmente. Todas las controversias o diferencias que pudieran relacionarse con o derivarse de este contrato, de su ejecución, liquidación o interpretación, se resolverán por la vía arbitral, de conformidad con el reglamento del centro. Este es el centro de preferencia de ustedes, ¿verdad? Por supuesto, a cuyas normas las partes se someten en forma incondicional. El tribunal estará compuesto, aquí vamos a lo que les decía anteriormente, puede ser un solo árbitro o puede ser un tribunal colegiado. Y aquí pueden ver también si quieren que lo escoja ellos o escogerlo entre las partes. ¿Quién resolverá en derecho? Aquí igual como lo vimos anteriormente, puede ser en derecho o en equidad. Eso ya depende de las partes. El centro de su preferencia es la institución encargada de administrar el proceso arbitral. Tanto el proceso de las audiencias y el audio serán completamente confidenciales. Ahora, me gustaría contarles que el arbitraje no se da solamente, regálenme un segundo para poner acá, ¿cómo dejo de compartir? ¿Me ven ahí ahora? ¿Me ven a mí? Todavía no, licenciada, ahí está. Bueno, por lo menos yo. Ahora sí. No, yo he tenido problemas de internet y no puedo ver la presentación. Veo la licenciada, nada más, pero no veo la presentación, pero no importa. Ahí me lo imagino. Ok, veamos aquí. No sé o desconozco si otras personas pueden ver la presentación. Yo al menos no, pero Marco dice que sí, entonces sí está bien la presentación. Ok, vamos a ver datos interesantes. ¿No ven la presentación? Bueno, ya aquí. Bueno, aquí ya me imagino que me ven a mí. Voy a hablarles yo. Como datos interesantes que muchos costarricenses vemos es que Costa Rica es pionero en el tema del arbitraje. Costa Rica ha sido sede de grandes arbitrajes, convenciones internacionales y demás, aparte de que forma parte de tratados internacionales como el convenio de Nueva York, que es sobre la ejecución de los laudos, y el convenio de Panamá, que también ha sido de mucha relevancia. Nosotros tenemos, vamos a ver, mucha facilidad por la posición geográfica del país. Somos un puente entre América del Norte y América. Y adicionalmente, Costa Rica es relativamente más barato para arbitrar que los demás centros de arbitraje a nivel mundial. Entonces hemos sido sedes de grandes procesos y demás, aparte de que tenemos profesionales que han sido capacitados y estudiados, ¿verdad? Que son especializados completamente en la materia. Entonces quería compartirles eso por ese lado. También, no sé, dejarles abiertos si tienen dudas, si tienen consultas, me gustaría escucharlos. ¿Alguno tiene preguntitas por ahí? Licenciada, yo tengo una pregunta.
Sí, claro. Bueno, son 3. Disculpará el abuso, pero aprovechando su buena No, voluntad con nosotros, le quería hacer 3 preguntas en una. claro que sí. Por favor, me interpreta lo que yo le estoy tratando de preguntar. Anoté, por ejemplo, le quería preguntar cuál es la diferencia entre la mediación y el arbitraje. Otra pregunta que tengo es que la persona o quién, bueno, lo explicó en los 2 tipos de arbitrajes que hay, pero tal vez ampliarlo en la parte del abogado, pero ¿quién de los abogados puede fungir como árbitro? ¿Cualquier abogado puede ser árbitro o necesita alguna formación especial? Y la tercera es que usted ha mencionado las cláusulas de contrato, Ujú. ¿verdad? Y le quería preguntar si en las cláusulas de un contrato se señala, por ejemplo, el centro de resolución de conflictos, este se puede cambiar. Digamos que, por ejemplo, en el contrato convenimos que fuera el Colegio de Abogados de Costa Rica. Ese puede cambiarse para que sea otro el que nos resuelva la situación, la disputa. Gracias, esas eran mis preguntas. Ok. Siempre y cuando ambas personas estén de acuerdo en modificar la cláusula que se vea en otro centro, no hay ningún problema. El problema sería cuando una de las personas quiere cambiar de centro y el otro no, ¿verdad? Porque va a quedar, por supuesto, lo que está estipulado en el contrato. Tienen que estar la manifestación de ambas partes y la voluntad por escrito para poder cambiar de centro, por así decirlo. Ahora, en cuanto a la especialización de los abogados, puede ser cualquier abogado, no hay problema, sin embargo, tiene que tener más de 5 años de incorporado en el colegio de abogados y de experiencia para poder fungir como árbitro en un proceso arbitral. Ahora, la diferencia de la mediación y la conciliación radica en que en la mediación es una persona que no toma la decisión, es solamente una mediadora entre las partes que los guía para que ellos tomen la mejor decisión. En cambio, en el proceso arbitral es el tribunal arbitral el que toma la decisión basado en las pruebas y demás situaciones del arbitraje, ¿verdad? No sé si por ahí respondí tus preguntas o te queda alguna duda. Sí, están claras, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más que pudiera ayudarle? Don Wilber, cuénteme. Gracias, licenciada. Sí, tengo una duda. En caso de que requiera uno de una acción de arbitraje, ¿dónde lo solicita uno? ¿Puede contar con uno, con cualquier abogado, en este caso con su persona, por ejemplo? Invita uno al cliente, si fuera dado el caso, y se personaría uno mismo. Y la otra pregunta es, ¿tiene un valor? Depende de qué ese valor, cuánto cuesta y quién paga ese costo, ¿verdad? Porque yo me imagino que lo que el Colegio de Arquitectos hace es básicamente, ¿cuál era la primera que dijo Marco? La diferencia entre una y otra, ¿cuál eran las dos que dijo? Mediación y arbitraje. Ok, me repite, es que estoy un poquito mal de internet para Entre anotarla. mediación y arbitraje. Mediador y arbitraje. Yo creo que el Colegio de Arquitectos lo que hace es un ente mediador, no de arbitraje, pero en este caso, si uno está interesado en un proceso de arbitraje, puede brincarse el proceso de mediador y pasar directamente al arbitraje. Sí, Esas son perfectamente. mis 3 consultas. Siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, ¿verdad? De brincarse el proceso de mediación y como les digo, tiene que estar la voluntad escrita de ambas partes para poder iniciar un proceso arbitral. Ahora, los costos del arbitraje dependen mucho. Por ejemplo, ya los que se manejan en sede institucional con centros, ya ellos tienen tarifas, por ejemplo, de gastos administrativos, de alquiler de salas y demás.
Si uno quisiera tener uno ad hoc, por así decirlo, ad hoc, perdón, que es únicamente entre las partes y los árbitros, la cuantía va a variar, depende, primero, de si el tribunal es unipersonal o es colegiado. Y la cuantía varía de hasta 1.000.000 de colones, se cobra el 10% de lo que está ¿cómo se llama? De por lo que se está la disputa, por así decirlo, de la cuantía del proceso. De 1.000.000 a 5.000.000 se cobra el 5%. Y de 5 millones en adelante se cobra el 2,5%. Y ahí va sucesivamente. Es un porcentaje lo que se cobra de la cuantía del proceso. Como le digo, cuando se trata de acudir a un centro especializado, hay diferentes precios por lo mismo, porque ya ellos prestan labores administrativas, alquileres de las salas y demás. Entonces el valor está un poquito más elevado. Cuando se trata de un tribunal colegiado, que son más estos costos que les acabo de decir, que es el 10% hasta 1.000.000, y de 1.000.000 en adelante el 5% y el 2,5%, se duplica cuando se trata de un tribunal colegiado, ya que involucra a más profesionales, ¿verdad? Entonces es el doble del costo cuando se trata de un tribunal colegiado. No sé Perfecto, si muchas gracias, licenciada. Sí me quedó claro. Muchas ¿todas las gracias. preguntas o me quedó alguna? Perfecto. Licenciada, perdón que las interrumpa y a los demás. Me parece que Wilber también preguntaba de quién eventualmente pagaría los costes del Ok, sí. arbitraje, ¿verdad? Gracias. Esto se hace en común acuerdo de las partes. Por lo general se paga a medias, ¿verdad? Pero eso ya las partes lo pactan como les sea más conveniente. A veces hay alguno que tiene más posibilidad que otros y de buena voluntad paga un poco más o paga un poco menos. O también a veces al final del arbitraje, si hay culpa, por así decirlo, si el tribunal cree que es conveniente que lo pague solamente una de las partes, el tribunal lo va a determinar en el auto. Don Randall, cuénteme. Hola, muy buenas noches, licenciada, y buenas noches también a todos los compañeros que nos están por acá. Licenciada, fíjese que yo quiero hacer una pregunta con respecto a lo que es el tema de la mediación, ¿verdad? Porque en este caso usted nos habla de que tiene que, bueno, más bien va mucho a lo que es la voluntad de las partes como tal. Y muchas veces sabemos que estos procesos son engorrosos porque, sí, como muchos bien sabemos, esa buena voluntad en ocasiones no existe, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que acudir a estas instancias. Entonces, eventualmente habría un tiempo máximo para resolver como tal, para poder guiar, o hay que acatarse el proceso como tal, entendiendo que también no va a durar tanto como que si fuera la vida judicial. No sé si me explico. La verdad no me queda muy claro. Lo que quiere saber es el tiempo que podría durar una mediación. Sí, correcto, porque es que estamos hablando que tiene que existir una buena voluntad para llegar a ese, para poder conciliar esas partes, pero eventualmente, pues, en ocasiones topamos con personas que al inicio son una cosa y pues al final son otras totalmente. Entonces, ¿cuánto tiempo máximo puede llevarse esa resolución? Pues eso depende de las partes del mediador, por lo general, y es hasta que se llegue a una solución. El problema, como usted lo dice, es que en la mediación tiene que haber voluntad de las partes. Si una de las partes no tiene voluntad para conciliar, para mediar, esa disputa no se va a ver por medio de ese proceso, porque ya se está viendo viciada la voluntad de una de ellas. Entonces ahí sí se podría pensar en ir a un proceso judicial o algo por el estilo, porque se está viciando la voluntad, que es uno de los elementos más importantes de la mediación, el arbitraje y la conciliación, ¿verdad? Perfecto, licenciada, le agradezco mucho. Con gusto. Tengo a don Moisés por ahí. Hola. Hola. En mi caso, la pregunta vendría siendo la siguiente. Yo he manejado como en recursos humanos en varias ocasiones RAC, que es Centro de Resolución Alterno de Conflicto a nivel laboral.
Ajá. bajo un acuerdo de terminación de mutuo acuerdo, ¿ok? Pero Ok. siempre me he hecho la siguiente pregunta. Estas terminaciones por mutuo acuerdo siempre tienen que nacer del empleado para que no se tome, o sea, pregunto en el sentido de que de repente la empresa puede querer tener un fin con algún empleado, o sea, o sea, digamos que termine la relación laboral, pero de repente quiere hacerlo a través de un RAC, pero no sé hasta qué punto a nivel legal plantearlo, estás coartando algún tipo de derecho en el empleado. Entonces, los pocos rack que he manejado, que de hecho tienen un costo, por si alguno tiene una idea, para que sepan, de $250 más o menos es lo que cuesta, los que yo he cancelado a las instituciones privadas, siempre nacen del empleado. Como que llega el empleado y dice que bueno, que quiere negociar, se plantea una previa negociación que no es nada legal, pero o sea, ya más o menos para esos $250 al momento de conciliar no se vean perdidos a la hora del arbitraje. Entonces, tampoco sé si ese proceder es legal. O sea, que las ambas partes en una oficina de manera privada discutan precios, salarios y todo lo demás, y ya se llegue al RAC, digamos, a darle sello y firma al documento con un árbitro de lo que ya se fue planteado, porque cuando lo he hecho de forma espontánea, o sea que digamos, vamos a hacer una terminación por mutuo acuerdo, nos citamos en el RAC, resulta que a veces esa conciliación se hace muy tediosa, larga, de 3, 4 horas, porque a lo mejor dudas que pudieron haber sido planteadas como vacaciones, aguinaldo, liquidaciones del empleado, esa negociación previa no se dio y a veces hasta me ha tocado perder los $250. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Uno, el previo antes de hacer una resolución alterna de conflicto, ¿es legal o no? O sea, ¿se puede realizar si ambas partes están de acuerdo sin ningún problema? ¿O se puede dar como prueba de que tú estás coartando al empleado? Y si uno como patrono, como empleado, como empresa, uno le puede solicitar una terminación por mutuo acuerdo si él está de acuerdo, sin que se vea como un beneficio de parte de la empresa. Gracias, Moisés. Vamos a lo mismo, ¿verdad? Para la resolución alternativa de conflictos, lo primordial es la voluntad de las partes. Siempre que la voluntad de las partes esté expresa, sea nada de ellos hacer el acuerdo, no hay ningún problema. El problema ahí sería, por ejemplo, que me decís que el empleado es el que hace, por así decirlo, el requerimiento y el empleador no quiere hacerlo, o sea, no está obligado, él podría no hacerlo simple y sencillamente porque no tiene voluntad y es uno de los requisitos primordiales para realizar este tipo de procesos. Entonces, todo radica en voluntad de si ambas partes están dispuestas a hacerlo o no. Okay. Bueno, en este caso me imagino que aplica tanto para el previo como para hablar para hablar ya del hecho de la negociación. Sí, es una Exacto. situación, entiendo la respuesta, es una situación bastante complicada porque generalmente uno espera que el empleado sea el que la plantee, porque cuando la empresa lo hace, si el empleado no quiere, ya se queda con la idea de que que lo quieren despedir. Entonces genera un mal clima laboral. Pero bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Tengo a alguien más por ahí con alguna duda? ¿No? Pareciera que no. ¿Estamos claritos todos entonces? Bueno, de mucha utilidad, ¿verdad? Y en lo que les pueda ayudar, pues con muchísimo gusto.
Para cerrar, me gustaría contarles un poquito de lo que estoy viviendo yo en este momento, que es muy similar a ustedes que están emprendiendo. Al igual que ustedes, yo también estoy en medio de un emprendimiento también. Estoy empezando con cocina propia. A raíz de diferentes circunstancias, el año pasado dejé la comodidad que tenía de tener un trabajo fijo y estable, de tener una remuneración mensual que me llegaba todos los meses, para, como quien dice, echarme al agua, ¿verdad? Ha sido un proceso difícil, no les voy a decir que ha sido un proceso fácil, sin embargo lo he tomado con todo el ritmo y la actitud que esto requiere. Aquí vamos echando para adelante. Y con esto quiero decirles que muchas nos limitamos por cuestiones que no deberíamos de hacerlo, que debemos de confiar en nosotros mismos y en el poder que tenemos. A veces las dificultades se ven grandes, pero nosotros somos más grandes y más capaces que esas dificultades. Entonces, quería contarles esto, quería contarles que estoy también en un proceso de incubación con ustedes y que estoy muy contenta, que esto me ha hecho replantearme de nuevo mis objetivos, mis metas y mis prioridades en la vida, ¿verdad? Y a quién no le hace buena una sacudida para tener un crecimiento tanto personal como profesional. Así que no, impulsarlos a que sigamos adelante, que esta lucha es constante y que no nos rindamos fácilmente, que estamos todos en la misma lucha y que aquí vamos y vamos a salir adelante porque así va a ser. Muy bien, licenciada, felicidades, felicidades. Bueno, por mi parte yo creo que muy agradecida con Marco y con UK por la posibilidad de estar con ustedes. Quedo igual, cualquier cosa, Marco tiene mi contacto, si llegaran a requerir algo de mi parte también, o si pudiera ayudarles en cualquier cosa que fuera. Quedo anuente. Y Marco, muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá. Muchas gracias, licenciada. A ustedes, que tengan linda noche y así me despido ¿Tiene yo algún entonces. Instagram para seguirla? De momento no tengo página. Por aquí les puedo, si quieren anotar mi número de teléfono, sería el 8712 8712 8342. Muchas gracias. Con gusto, don Wilber, ¿en qué le puedo ayudar? Me acaba de responder la pregunta que le iba a hacer. Muchas gracias, muy amable, un verdadero placer, licenciada. Encantado, muy productivo, muy interesante, me encantó, aprendí muchísimas cosas, vi algunas, muchísimas dudas que tenía. Le agradezco por su valiosísimo tiempo, su voluntad, y la felicito por ese emprendimiento, esa fuerza de emprendimiento que hizo. Como usted dice, no ha sido fácil, ha sido muy difícil. Pero en eso estamos todos, y el comer de cada día, los frijoles de cada día hay que buscarlos, y solamente de ahí pues tirándose a la calle y trabajando fuerte, ¿verdad, licenciada? Un fuerte abrazo de parte de mi esposa, de parte de este servidor, que mi esposa está aquí junto conmigo, y muchísimas gracias. Igual como arquitecto, como profesional, en lo que pueda servirle, licenciada, tienen los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos por ahí entonces. Muchísimas gracias, de verdad. Reitero, muy agradecida y muy contenta con haber tenido esta charla con ustedes, y así me despido entonces. Muchas gracias, que tengan linda noche. Linda noche, muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias.